Tras las críticas de la oposición hacia la propuesta de reforma tributaria realizada por el Ejecutivo, los integrantes del equipo económico de la bancada de Renovación Nacional pidieron dejar de lado las pequeñeces y destacaron los beneficios que traerá el ajuste tributario que ingresa este lunes a la Cámara de Diputados. Para conversar sobre el tema nos encontramos con el presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, el parlamentario de RN, José Manuel Edwards. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Katy. Diputado, bueno, ustedes en su sector hablan de dejar de lado las pequeñeces, pero resulta ser que no solo en la concertación hay opiniones que no comparten la reforma que se ha presentado, sino que incluso de parte de sus propios socios de la UDI, el propio senador Jovino Novoa dice, por ejemplo, que a él no le parece que la vía de lograr el objetivo final, que es disminuir la brecha y colaborar con el tema de la educación, sea los impuestos. ¿Cómo entonces podría esta iniciativa tener un buen futuro en el Parlamento? Bueno, la verdad, Katy, es que si uno conversa con la gran mayoría de los diputados y senadores de la UDI, el apoyo a esta reforma es cerrado. Existen algunas voces, claro, hay distintas opiniones. Esto es una propuesta muy compleja. Acuérdate que no solamente se están tocando los impuestos a la empresa, estamos tocando timbre de estampilla, descuentos en educación, estamos reduciendo la ilusión a través del control de precios de transferencia, una serie de cosas y por lo tanto evidentemente que hay distintas opiniones. Pero acá lo importante, Katy, es que hay una reforma educacional clara que necesita financiarse. Y el sistema, el mecanismo que está utilizando el presidente para el financiamiento de la reforma es a través de la reforma tributaria, que es una reforma tributaria que tiene un énfasis claro en recaudar más donde se puede recaudar más, que es en las empresas, evidente, las grandes empresas, pero a la vez hacerlo de manera de fomentar la inversión a través de franquicias para las pymes, para las rebajas a las personas, una reforma tributaria que no va a dejarnos en 2 o 3 años más con problemas en el crecimiento y tampoco en la creación de empleo. Por lo tanto, creo que es una reforma seria y responsable y es por eso que Renovación Nacional está absolutamente apoyando la reforma del presidente y también la UDI. ¿Que hayan diferencias? Claro que hay diferencias. Cuando entre el proyecto, evidentemente que nosotros vamos a querer revisar todos los parámetros. Y está bien que así sea, son muchos los parámetros. Sin embargo, el sentido único, claro, específico que aquí se quiere es la reforma a la educación. Y la reforma a la educación es una reforma muy importante, Katy, porque primero, por ejemplo, se va a garantizar cobertura preescolar a todos los grupos vulnerables del 60% más pobre de Chile. Se van a ampliar las becas de 100.000 que existían durante el periodo del gobierno anterior hasta 400.000. Estamos en vías de doblar la subvención escolar. Por lo tanto, la reforma educacional es una reforma que espero que sea apoyada porque es absolutamente necesaria y lo más importante en esto, Katy, es que la gente el año pasado lo pidió con voz clara y firme. Queremos mejorar la educación y eso es lo que está escuchando el presidente Piñera. Diputado, para poder sacar adelante este paquete de medidas se necesitan votos, claramente. Y para eso hay que entrar en un plano probablemente de negociación con la oposición, que no solo incluye la concertación, y también tratar de convencer probablemente a aquellos parlamentarios de su sector que no están de acuerdo. ¿Qué expectativas legislativas de que finalmente esto salga tal cual como está planteado tiene usted? Mire, yo creo que acá lo que tenemos que hacer, Katy, es definir ciertos parámetros que son los fundamentales y esos dejarlos sin modificación. Y el resto de los parámetros se pueden negociar. Y para mí y para la Renovación Nacional, el parámetro más importante es el tema de la recaudación. ¿Y por qué la recaudación? Porque si para la reforma educacional se necesitan entre 700 y 1.000 millones de dólares, sumados a al aumento que hubo en el presupuesto de la Nación del año pasado, con esta reforma educacional vamos a tener el financiamiento para la reforma educacional. Ese es el parámetro más importante. Si después de la negociación se baja un poco más a las personas, se sube un poco más a las personas, se elimina, ojalá, el impuesto timbre de estampilla, hay nuevas formas de fomentar la reinversión de utilidades, por ejemplo, a las pymes, esas son cosas que se pueden conversar. Pero lo importante acá es tener parámetros que no se toquen. Y ahí tenemos algunas diferencias evidente que tenemos que discutir. Por ejemplo, para la UDI un parámetro que no se puede tocar es el impuesto a las empresas. Para Renovación tenemos que ver, ojalá, por supuesto que queremos entre menos impuestos es mejor porque provocamos menos distorsiones en la economía, pero también necesitamos más educación, más y mejor educación y para eso se necesitan recursos. Por lo tanto, creo que si tenemos ciertos parámetros en que haya cierta acuerdo en un grupo parlamentario suficiente para aprobarlo, yo creo que de ahí se puede construir el acuerdo necesario para conseguir todos los votos. ¿Usted quedó 100% conforme con lo presentado? ¿Le parece que debió haberse incorporado algo más? Se lo pregunto porque además usted trabaja en temas económicos desde la Comisión del Parlamento. A ver, obviamente a mí me gustarían algunas cosas. Por ejemplo, dijimos eliminar
el impuesto timbre estampilla. A mí me gustaría eliminarlo. Ver nuevas formas diferentes al 14 Quater, que es la reinversión de utilidades, para apoyar más firmemente a las pymes. Me encantaría ver fórmulas adicionales. También me gustaría que se incorporara en el debate, Katy, lo que está apoyando en este minuto el presidente Barack Obama a través de la ley Buffett, que es una regla tributaria en que se garantiza que la persona, el empresario, que está ganando, teniendo utilidades, no tribute menos que sus propios empleados, porque hoy día en Chile tenemos una contradicción en que personas que ganan 15 o 20 millones de pesos al mes están tributando menos que muchos de sus empleados que ganan 2 o 3 millones de pesos al mes. Por lo tanto, avanzar en una regla en que el que tiene más pague más, que me parece de toda lógica, me parece que es razonable. Y por eso es que, por lo menos en Renovación Nacional, estamos dispuestos a revisar los parámetros, incluso si significa un pequeño aumento a las empresas, siempre que venga aparejado con una disminución, en el caso de las personas, y también mayores fomentos a la reinversión de utilidades de las pymes y también temas como el impuesto a timbre de estampillas. Diputado, quiero aprovechar de preguntarle un tema de contingencia. De las últimas horas se conocieron las sanciones por el cierre del sumario del tema de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Le parece a usted que debiera también ahí haber cierta responsabilidad, por ejemplo, de autoridades mayores como el comandante en jefe, que de hecho va a comparecer el día jueves ante el ministro en visita, o le parece que las sanciones son las correctas de momento? Mire, yo quiero darle un respaldo cerrado al trabajo que ha hecho el comandante en jefe y también quiero darle un respaldo cerrado a lo que ha hecho el ministro de Defensa. El comandante en jefe hoy día nos está entregando un sumario hecho en su propia institución que está asignando responsabilidades a altos mandos de la Fuerza Aérea. Por lo menos yo no tengo recuerdo de un sumario con tanta responsabilidad. Acordémonos de que esto es un accidente lo que ocurrió. No es que haya habido dolo o culpa o alguien hizo algo malo. Simplemente hubo una irresponsabilidad que terminó en un accidente. Por lo tanto, creo que estamos en manos de un general que ha tomado las riendas del asunto y ha tomado sanciones muy drásticas, muy severas. Y un ministro de Defensa que no solamente está... Para mí el ministro de Defensa que tuvo un cuñado que fallece en el accidente es demostración y garantía de que la investigación se va a llegar hasta donde corresponda. Pero no es la FACH la que determina la responsabilidad, sino que la justicia. Y una vez que la justicia determine la responsabilidad, eso es lo que tendrá que hacerse. Sin embargo, yo quiero decir que Renovación Nacional considera en general que el actuar que ha tenido el comandante en jefe, una vez que supo de que se entregó información errónea por parte de la FACH con esto de la cantidad del peso que tenía el avión, ha sido un actuar muy transparente, ha estado en todas las instancias que le ha correspondido, ha tomado las sanciones que le ha correspondido a través de los sumarios y no se ha quedado en subalternos. Acá no se ha cortado el hilo por lo más delgado, acá se ha cortado el hilo por el lado de las responsabilidades de control de mando que han existido no solamente en los niveles bajos, sino que en los niveles altos. Diputado, le quiero hacer una última pregunta. La Juventud de la Democracia Cristiana se reunió en un congreso ideológico y determinó apoyar el matrimonio igualitario. Esto abre la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan casarse. ¿Qué le parece a usted eso? Yo creo que acá hay que separar las cosas. Una cosa es regular las materias tributarias, darle oportunidades, y otra cosa es desnaturalizar el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y esa es la postura que tiene Renovación Nacional mayoritariamente, no todos, pero mayoritariamente, y entiendo que es la postura que está defendiendo el presidente Piñera también. Diputado, quiero agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Continúe con la programación de CNN Chile.